Saludos amigos, hoy queremos presentar un trabajo de lo que es la vida y obra del maestro Gaspar Eugenio Isidor Silva. Este trabajo hemos querido realizarlo para conmemorar el 100 aniversario del natalicio del profesor. Mi hermano, Manuel Enrique Isidor Prisi, fue el que tuvo la genial idea de no dejar pasar esta oportunidad, porque es única, para que celebremos lo que es el 100 aniversario del natalicio de nuestro padre. Así que, señores, los invito a ver este trabajo que hemos preparado para todos ustedes, para que conozcamos mejor lo que fue la vida del profesor Gaspar Isidor. Adelante. Montecristi, 6 de enero del 2018. Hace 100 años, el 6 de enero de 1918, nació en Montecristi, República Dominicana, el profesor, comerciante y músico Gaspar Eugenio Isidor Silva, hombre insigne de la música y profesor de canto escolar de toda la región noroestana, y en su honor hemos querido celebrar aquí, en su ciudad natal, los 100 años de su natalicio. Gaspar Eugenio Isidor Silva era el último hijo de los procreados de Emiliano Isidor Nanú y Enriqueta Silva Gabot. Contó con una familia de 7 hermanos, entre ellos 4 varones, Fello, Emiliano, Wilfrido, Julio Alberto, y 3 hermanas, Isabelina, Paquita, María Elisa y Silvia. Desde temprana edad compartía su tiempo en la escuela, la música, la sastrería, el comercio y el basquetbol, siendo integrante del equipo Los Piratas de Montecristi. Como músico, a finales de la década del 1930 fundó y dirigió la Orquesta Selene, integrada por Gaspar Eugenio Isidor, director, saxo alto y clarinete; Félix Antonio Víctor Foló, tocaba el cuatro y cantante; Neftalí Ramos, cantante; Julián Cabreja, saxo tenor; Antonio Rivera, saxo tenor; Miguel Rivera, barítono; Arsenio Sánchez, trompeta; Chito Hurtado, trompeta; Niño Rodríguez, trombón; Tindó, contrabajo; Erasmo Vargas, compay, percusión. El maestro Gaspar era pendolista, un señor que con papel, un tintero y una plumilla se encargaba de escribir la partitura de cada uno de los músicos que integraban su orquesta. Por su gran oído musical, era capaz también de escribir música dictada. Realmente, cuando se habla de que Gaspar Isidor era pendolista, yo recuerdo que él tenía un escritorio con un potecito de tinta y una plumilla, que era donde él se mojaba la plumilla para escribir su música. En aquel tiempo, él escuchaba en un radio que había en mi casa, que tenía una antena sobre la casa, y él escuchaba La Voz de los Estados Unidos y también Radio Habana, Cuba. Ustedes saben que cuando hay una canción que está pegada, la repiten mucho. Entonces, él se ponía a escuchar la canción, escribía la melodía de la canción y luego esperaba que la repitieran de nuevo para volver a tomar la otra parte y luego perfeccionar la melodía. Con esa partitura, él comenzaba más tarde a realizarle el arreglo para darle el papel a cada uno de los músicos que integraba su orquesta. Él tenía la dificultad de que eran unos tiempos donde no había copiadora, donde no había fotocopiadoras, y todo había que hacerlo a mano. Él se pasaba horas muertas escribiéndole el papel a cada uno de sus músicos, y todo eso tenía que hacerse a mano. Tenía que tener una buena caligrafía, porque si no es así, pues definitivamente luego no hay cómo leer lo que escribe. Entonces él tenía esa virtud, esa condición, y por eso tenía la capacidad también de escuchar y recibir esa música de forma dictada. Ese era el maestro Gaspar. La Selene se mantuvo activa hasta el 1952. Participó en grupos musicales y se distinguió por su habilidad sobresaliente con el clarinete y el saxofón,
llegando a ganarse el mote de Pico de Oro. Al mismo tiempo, cultivó la amistad con otros músicos de la región y del país, entre ellos Luis Alberti, César Díaz, Johnny Ventura, Félix del Rosario, Tabito Vázquez, entre otros. En el año 1955 fue nombrado director de la Banda Municipal de Música de Montecristi y bajo su dirección esta banda realizaba conciertos cada domingo en los parques de Montecristi. Además, se encargaba de iniciar, amenizar y finalizar los actos oficiales realizados en toda la provincia. En 1960 funda el Combo Sublime, agrupación que reunió jóvenes músicos de la época de gran valía. Entre ellos recordamos a Domingo Lora, trompeta, Pancho Tejeda, trompeta, Polloyo y Pedro Peña, saxo alto y tenor, Manuel Virgil, mañé, contrabajo, Julito Peña, el flecú, percusión, Jesús María y Nao González, cantantes. Mientras se destacaba como director de la Banda de Música Municipal de Montecristi, Gaspar fue un educador y un consejero, llamado por algunos como el profesor y por otros como el maestro. Yo quiero compartir con todos ustedes una anécdota que me contó Chuchú Solano. En un día que estuvimos compartiendo en mi casa, él me dijo: tu padre ha logrado hacer en Montecristi lo que tomará más de 100 años que otra persona lo logre. Eso me intrigó porque quería saber de qué se trataba. Y me dice: ¿tú no te has puesto a pensar que tu padre era el encargado de controlar una serie de tigres? Porque en la academia habían unos personajes que eran todos muy difíciles de controlar. Y me comenzó a mencionar nombres y de personas que realmente, cuando yo lo mencione, ustedes sabrán que son todas personas difíciles de tratar, difíciles porque son enredados, son personas que no se dejan doblegar. Y me mencionó un señor que ya está desaparecido y que muchos quizás no recuerdan. Lo conocíamos con el nombre de Mi Color, tocaba el bajo en la banda de música. También mencionó un señor llamado Domingo Lora, a quien yo quiero muchísimo. Era sobrino de mi padre, pero Domingo Lora era una persona rebelde, difícil de controlar. Un señor Carlito Castillo, otro rebelde. Si mencionamos, por ejemplo, un señor Darío, cariñosamente Darío Paparín, un señor Pedro Peña, todos eran hombres que realmente por separado eran difíciles. Sin embargo, en la academia todos eran dóciles. Precisamente, con solo él tocar 3 veces la varita en el atril, él conseguía un silencio sepulcral en toda la academia. Incluso las personas que estaban escuchando de los ensayos, pues se callaban. Eso lograba el maestro Gaspar con simplemente dar un toquecito en el atril. Otra cosa importante que recuerdo de los ensayos de la banda era que él le entregaba a cada uno de sus músicos un papel para que ensayaran, y algunos a veces pues no tenían el tiempo de hacer la práctica de ensayar y venían al ensayo general quizás sin haber hecho su trabajo, su tarea. Y cuando estaba toda la banda haciendo el ensayo, ese músico que no había hecho su parte a veces se agachaba pensando que iba a ser cubierto por todo el sonido de la gran banda, y mi padre lo descubría y decía, paraba, y le reclamaba al músico en cuestión si se había equivocado, si había dado una nota discordante. A veces me recuerdo, y yo mismo me preguntaba, ¿y cómo lo logra? Él iba y le decía, ese sí, tú me lo diste natural, y ahí va un si bemol. Tú tienes que darme ese si bemol, no natural. Y yo me preguntaba, ¿y cómo él puede detectar esa pequeña diferencia de si natural a si bemol para entonces hacerle las reclamaciones a cada uno de lo que se equivocaba? Ustedes, lo que saben de música, podrán saber, entender lo que estoy diciendo, y precisamente podrán recordar lo que son sus músicos, sus alumnos, los que participaron con él, que eso era común en los ensayos que hacía el maestro Gaspar en la banda de Montecristi.
Bien, nuestro gran maestro Gaspar Isidoro fue una persona muy preparada y un músico excepcional. Fue un ejemplo para este país. No creo ser la persona adecuada para hablar de un ser tan ilustre y especial como lo fuera nuestro gran maestro Gaspar Isidoro. Amigo, padre, consejero, a quien estaremos muy agradecidos toda la vida. Son tantos los recuerdos que tenemos que pasaríamos aquí un buen tiempo hablando de nuestro querido maestro. Yo les pido excusa en este momento porque cada vez que hablo de mi querido maestro, las lágrimas se me asoman y no quiero llorar delante de ustedes ahora en este momento. Excúseme, por favor. En la próxima quizás pues, me encontraré en mejores condiciones para hablar de mi querido maestro, que fue como un padre para mí. Bueno, para mí el maestro Gaspar fue un ejemplo para este pueblo. Recuerdo en los años 60, había un festival de banda a nivel nacional, en el país entero. Y la banda de aquí obtuvo el segundo lugar. Entonces, después de eso, o creo que antes de eso lo era Pancho y Pollo, formamos una agrupación aquí que se llamó el Combo Sublime. Ese combo era muy bueno. Tocábamos fiestas en todos los clubes de la región y se hizo muy famoso. Para mí el maestro Gaspar fue un ejemplo, vuelvo y repito, en ese pueblo porque fue un gran maestro. Inclusive aquí están dos de sus alumnos, el maestro Polloyo y Fernando Tejeda. Yo era el vocalista en esa época era que se decía combo, pero era una orquesta del Combo Sublime. Me siento satisfecho de haber sido de esa agrupación. Bajo su dirección, la Academia de Música funcionó como un centro de formación y disciplina personal. Por eso fue una fuente idónea de personal para ocupar diferentes puestos en el sector oficial. La recomendación del profesor Gaspar Isidor, conocedor de cada uno de sus muchachos, era la última palabra. Fue así como muchos de ellos llegaron a ser empleados y gerentes del Banco de Reservas, de la CDE, la Sanidad, la Colecturía, el Correo, el Hospital, etc. Para mí, el maestro Gaspar Isidor Silva fue uno de los mejores maestros, no de Montecristi, sino del país. Un elemento que tenía la categoría de ser muy buen músico, muy buen maestro, muy buen amigo, muy buen padre, porque para mí era como un padre. Yo fui el último músico que salió de Gaspar Isidor, el último músico de metal que salió de Gaspar Isidor. Y me siento orgulloso porque por él yo vivo y mantuve mi familia, por la enseñanza que nos dio Gaspar Isidor, dentro y fuera de la academia. Nosotros nos sentimos orgullosos de que el maestro Gaspar vaya a cumplir 100 años si estuviera vivo de vida, que lo queríamos tener aquí, porque hacía todo lo que tenía que hacer un maestro, con los alumnos, con los músicos, porque éramos sus alumnos los músicos. A cualquiera le decía tenía que hacer lo que hacía, y lo hacíamos. Si tenía que tocar con 10 músicos tocaba. Si venía una banda, donde quiera hacía lo mismo, trabajaba, y no le hacía daño a nadie, sino le hacía bien, todos los músicos aprendían, porque era buen maestro. El maestro Gaspar, Dios lo tenga en gloria, lo queremos todavía. Muchas gracias. Otra anécdota importante, esta anécdota es algo como que el maestro Gaspar, realmente que todos ya ustedes habrán escuchado de las cosas que hacía, de que era un padre, de que era un formador.
me recuerdo algo muy importante. Por ejemplo, él y la banda iban a hacer servicios a los pueblos cercanos, a Manzanillo, a Dajabón, hacer los servicios oficiales. Y él le decía a los músicos, antes de llegar a esos pueblos, no quiero que ninguno de ustedes, cuando estén sirviendo la comida, estén gritando, la mía, la mía, la mía, a la persona que está sirviendo. No permito que me hagan eso, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestro. Perfecto. Entonces, él se cogía como una pequeña pausa y le decía, ahora bien, tampoco quiero que después que pase todo me digan, maestro, yo no cené. Así es que, ya ustedes saben, nadie se me queda sin cenar. El maestro Gaspar Eugenio Isidor Silva, para su época, fue un músico extraordinario. Se preocupó tanto por mí que me convirtió en su alumno ideal. Yo recuerdo que él me dijo a mí un día en el Club del Comercio, una noche, prepárate, que vamos a fajarnos tú y yo, porque tú tienes que convertirte en músico en los próximos días. Eso vino a través de un problemita que tuvo en un baile esa noche en el Club Benefactor, en aquella época. Y me dijo, tú tienes que sacarme el pie del hoyo, Pancho. Yo me voy a fajar contigo y te voy a enseñar para que rápidamente tú seas la trompeta número 1 de la banda municipal de Montecristi. Y efectivamente nos fajamos, Gaspar y yo, a estudiar y a enseñarme, y en pocos días ya yo estaba desfilando con la banda de música de Montecristi. Gaspar, nuestro maestro, nuestro querido e inolvidable maestro Gaspar Isidor, siempre lo llevaremos en el corazón por lo que fue. Fue un maestro en la música, fue un padre para nosotros, un consejero, un amigo. Y de Gaspar aprendimos muchas cosas de la vida, no solo de música, sino muchas cosas de la vida, muchos secretos que la vida nos tiene. Y Gaspar, un hombre experimentado, un hombre de mundo, nos enseñó también a nosotros a vivir la vida decentemente, como fue él, un hombre correcto, un hombre de orden, un hombre que no se traspapeló nunca, siempre hacía las cosas a su debido tiempo y siempre exigía puntualidad, exigía respeto y exigía que nosotros fuéramos armoniosamente compañeros unos con otros. Después de Gaspar vino el maestro Poyoyo, otro alumno muy aventajado, pero muy aventajado del maestro Gaspar Isidor. Muchos jóvenes de Montecristi pasaron por las manos del profesor Gaspar Isidor. Muchos músicos muy buenos que hoy están desfilando por esos escenarios internacionales, por países lejanos de aquí, fueron alumnos del maestro Gaspar Isidor. Y ellos y nosotros todos tenemos que estar agradecidos de haber tenido un maestro de la catadura, de la resiedumbre, de la envergadura, como fue el maestro Gaspar Isidor. Al cumplirse 100 años de su natalicio, nosotros nos inclinamos reverentes ante su memoria, lo recordaremos siempre como lo que fue nuestro maestro, nuestro padre y nuestro amigo. Como bombero. Junto a su hermano Julio Alberto Isidor, fue uno de los fundadores del Cuerpo de Bomberos de Montecristi, llegando a ostentar el rango de capitán. Como profesor, sus aportes en el área educativa fueron muy significativos. Fue por largos años profesor de música de la escuela primaria Rosa Smester. Luego fue nombrado director regional de canto escolar de la Secretaría de Educación. Este nombramiento de la Secretaría de Educación ponía bajo su cargo a todos los profesores de canto escolar de la región noroeste, o como decimos vulgarmente, de Santiago para abajo. Bueno, el maestro Gaspar Isidor Silva fue uno de los mejores profesores de música. Yo tuve la suerte de ser quizás de los últimos, porque no duré mucho, pero lo conocí en la escuela Rosemete, era maestro de canto. Yo estaba con la lata que daban el aceite en la escuela. Él tenía un alto allá arriba con un clarinete, yo estoy tocando con la lata allá abajo.
Y él oyó y se para y dice, pero súbeme este desgraciado que está allá abajo, súbamelo para acá arriba, súbamelo. Y me póngase allá a tocar al lado mío. Y de ahí me dijo, vaya a la academia. ¿Con quién que hay que hablar por usted a la academia? Me dijo, no, con mi abuela. Dice, ¿con quién? ¿Con Jim? Ah, pues yo hoy hablo con ella. Pero el maestro Gaspar, oiga, no es sinónimo para hablar del maestro Gaspar de Montecristi como profesor de música y como persona, como dijo el compañero Veloz, un hombre, ya sabe, una trayectoria intachable, un hombre derecho y un hombre firme con sus alumnos. Aquí hay muchos alumnos de él, muchos, y hay muchos que están para afuera, que fueron alumnos del maestro Gaspar Isidor Silva. Gracias. Como comerciante, en el 1955 adquirió el Melódico Bar. Es bueno recordar que el Melódico en esos años era el centro de reunión de todas las clases sociales de Montecristi. Era un pueblo pequeño donde todos nos conocíamos. A Gaspar y María les tocó jugar una pelota bien caliente. No era nada fácil proteger a los jóvenes del 1J4 de los representantes y ejecutores de la tiranía. Sin embargo, ellos lo lograron en un 100%. El Melódico Bar, realmente la palabra melódico viene de melodía, y era porque él vivía manejando ese término, melodía. Eso era lo que él copiaba cuando tenía que hacer sus arreglos. Entonces le puso a ese negocio el Melódico Bar. Decíamos que él es pendolista, él era un pendolista, y si ustedes pueden ver el nombre del melódico, era hecho en forma de plumilla, con una letra de plumilla, una letra gótica, lo que definitivamente demuestra la influencia de esa gráfica que él estaba acostumbrado a realizar. El Melódico Bar, como muy bien apunta este trabajo, era un sitio para toda la sociedad de Montecristi, era un pueblo pequeño y sirvió muchas veces para pasar información a esos jóvenes de ideales del 14 de junio que por la situación política del momento, la tiranía de Trujillo, pues no podían abiertamente hacer ese tipo de manifestaciones, y venía uno y dejaba la información, se iba, venía otro, la recogía, y siempre se estaban pasando información, y el Melódico Bar era uno de los lugares que se prestaba para eso. Por eso el Melódico Bar ha creado un hito en la historia de Montecristi, ha cambiado de nombre y se le ha puesto, de melódico pasó a melodico o melodisco, y de melodisco, por la situación que se han ido reduciendo las cosas, ahora se redujo a la mitad ese salón y ahora le pusieron medio melo. El Melódico Bar. En 1960 incursiona en la actividad hotelera, con el hotel conocido en la época como el Hotel de Doña Teófila, y un poco después también en el negocio de la sal. Para el 1968 se había convertido en el copropietario administrador del Hotel Montechico y en el 1985 propietario del Hotel Restaurante Don Gaspar, empresa que aún hoy permanece en su hermoso pueblo. Labor social. Vivió en el barrio Cristo Rey, donde se ganó el respeto, amor y cariño de sus vecinos por su entrega y servicio a la comunidad, de la que se despidió el 30 de diciembre del año 1993. Su personalidad, su temple y el respeto lo convirtieron en el juez o árbitro para resolver numerosos conflictos de los que se originaban en el vecindario. Todos acudían a él cuando había un caso de emergencia. Ni el clima ni la hora lo detenían en el caso de socorrer a alguien del barrio. Él se constituyó en la ambulancia del barrio. De Gaspar tengo que decir que él era un padre para mí, porque ayudó a mi tía a criarme, como también ayudó a otras partes de la familia, como a Reina, Ibercia, Tete, y parte de esos hijos también ellos lo criaron. Felipe, Vitorita, Socorrito. Gaspar era una persona muy amorosa. Gaspar, nosotros lo queríamos mucho, lo respetábamos. Nos dio un amor incondicional. Mis hijos también aprendieron de Gaspar. Sandy salió músico. Hasta los vecinos de por mi casa querían mucho a Gaspar, porque
cuando Gaspar se convirtió como en una especie de ambulancia de noche, cuando alguien se ponía malo o había que llevarlo al hospital, iban, tocaban la puerta y Gaspar y mi tía se levantaban, porque mi tía siempre también decía presente. Tengo bonitos recuerdos de él, a pesar de que cuando me casé siempre seguí detrás de ellos hasta el día que se fueron de este mundo. Si en el cielo uno se reencuentra con sus seres queridos, quiero volver a reencontrarme con ellos allá. Como padre, contrajo matrimonio con María Sosa, procreando 3 hijos, Manuel Enrique, Julio Gaspar y María del Socorro. Toda la familia Sosa tenían a don Gaspar como su apoyo porque veían en él un padre. Además de haber colocado su nombre a un hotel, también se ha nombrado un complejo habitacional como Residencial Don Gaspar en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Hoy, sus hijos, nietos, bisnietos y sobrinos estamos honrando su memoria, conmemorando el 100 aniversario de su nacimiento. No estamos aquí llorando su pérdida, sino todo lo contrario. Estamos celebrando y dando gracias a Dios por habernos concedido la gracia de disfrutarlo y tenerlo como padre y amigo. La verdad es que yo realmente nunca pensé que tenía que hacer una retrospectiva de la vida de mi papá y yo, de lo que podría ser un libro, fácilmente por el mismo título, Mi papá y yo. Sin embargo, hay 3 aspectos importantes que yo creo que debo tratar de lo que fue la vida de mi papá y yo. El primero es el trabajo. Yo recuerdo que cuando yo tenía 4 o 5 años aproximadamente, mi principal trabajo era buscar agua para la casa. Más tarde también me involucró en lo que era hacer cantero, hacer semillero para una hortaliza. También me involucró en el trabajo del yunque, el kiosco que tenía en la feria, donde yo envolvía azúcar, sal, fósforo, jabón, etc., para el detalle. También recuerdo que muy pequeño, pues lógicamente me despertaba en la mañana para cantar con la Selene. Cuando el cantante no llegaba por alguna razón, pues yo era el cantante. No es que yo sea cantante, ni bueno ni malo, pero él me sacaba. Me ponía ese trabajo. El trabajo en el melódico, cuando yo estaba haciendo bachillerato, etc. Mucha gente podría pensar que eso era algo así como una explotación infantil. Pero ¿qué va? Para mí fue una gran enseñanza práctica de la vida. Mi papá me enseñó lo que es trabajo, lo que es trabajar. Me enseñó el significado de la palabra esfuerzo, el significado de la palabra sacrificio, y me enseñó el valor de las cosas. Lástima que fuera por poco tiempo, porque yo realmente pasé muy poco tiempo con mi papá. En el colegio, en Dajabón, perdí 6 años de mi vida en el colegio que no lo disfruté con mi papá, en la universidad, estudiando fuera del país, en fin. Esas cosas, esos fueron tiempos que yo no pasé con mi papá. La segunda parte que quiero tratar es el respeto y el orgullo. Mi papá, cuando yo le hablé de ir a estudiar al colegio de Dajabón, él respetó mi deseo, respetó eso y me apoyó, me ayudó, hizo todo el esfuerzo posible para que yo ingresara al colegio. También cuando quise estudiar en la UAS, él respetó mi decisión y me ayudó para que eso fuera posible. Cuando me iba a casar, también me apoyó y respetó esa decisión mía. Es justo reconocer que ese respeto fue recompensado con éxitos, porque cada vez que yo terminaba algo, él sentía el orgullo de que yo había cumplido con ese respeto que él había tenido de lo que yo quería. Y él podía disfrutar orgullosamente ante sus amigos y conocidos de ese éxito.
También me enseñó mi papá a no tener miedo. Y eso comenzó desde el mismo día en que él me contó una anécdota de que tuvo que morder un perro que estaba atacando a su papá. Eso quiere decir no tener miedo de fajarse con un perro, no es cualquier cosa. Pero en todos los actos de mi vida, de su vida, mi papá nunca mostró ningún miedo, fueran políticos, comerciales o lo que fuera. Nunca tuvo miedo. Y eso fue así hasta el último día de su vida, porque mi papá murió conversando conmigo y en ningún momento demostró tener miedo a lo que él sabía que era su hora final. Mi papá fue un hombre amoroso, muy respetuoso y quiso mucho a mi mamá. Yo realmente admiro y respeto ese gesto de mi papá. Así que, señores, espero que hayan disfrutado este trabajo. Es un homenaje a don Gaspar, como muchos otros que él pudo recibir en vida. Hoy, recordándolo, hemos querido hacer este día memorable para todos ustedes y para todos nosotros, porque estamos realmente satisfechos de haber podido celebrar el 100 aniversario del natalicio de quien en vida se llamó Gaspar Isidor. De nuestra parte, de todos nosotros, sus hijos, sus nietos, muchas gracias por haber compartido con nosotros esta gran noche.